Buenas, el día de hoy vamos entonces a realizar un ejercicio sobre regresión lineal simple. Vamos a utilizar entonces para ello el Excel 2013, para hacer este ejercicio. Este ejercicio es material de apoyo al curso de regresión lineal y diseño de experimentos. Bueno, vamos entonces a tratar de hacer un tema muy rápido, algo light. Vamos a tratar de verificar conceptos de modo muy práctico, sin entrar tanto a la teoría. Pues para la teoría entonces ya hay algunos libros especializados y con referencias en el curso, pero vamos a tratar de hacer esto muy simple. Entonces, llegando pues al tema más específico, entonces vamos a tener, en este ejercicio vamos a tener dos variables. Una variable que va a ser una variable dependiente, que la vamos a llamar médicos. Entonces en este caso los médicos serían nuestra variable y, en este caso, ¿cierto que sí? Mientras que por ejemplo las consultas para el modelo de regresión lineal simple, las consultas serían la variable independiente, por lo tanto es lo que vamos a denominar las X. Entonces, imagínense que tenemos un centro de salud, ¿cierto? Donde tenemos un número de médicos, ¿cierto? Y queremos saber, pues, cómo es el comportamiento de los médicos de acuerdo a unas consultas, o sea, las consultas que ellos tienen. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar como un modelo de regresión lineal simple para pronosticar o predecir el comportamiento de esta variable, entonces la podemos sacar de varias maneras. Una manera muy sencilla puede ser un método que nosotros podríamos denominar una especie de método gráfico, ¿cierto? Simplemente sería graficar nuestros datos por insertar y hacemos un gráfico de dispersión. Entonces con el gráfico de dispersión tenemos todos nuestros valores relacionados y si nosotros queremos entonces verificar cuál sería un posible modelo, pues entonces agregamos una línea de tendencia, ya sea lineal, y verificamos por ejemplo la ecuación en el gráfico y su R cuadrado para conocer qué tanto se ajustan los datos. Entonces este R cuadrado pues nos da 0.475, lo cual pues en términos generales pues no sería un muy buen modelo, pero hablaremos de eso un poco más adelante. Ahora lo que queremos saber es cómo poder sacar esos modelos. Excel nos da otras facilidades para poder sacar estos modelos de regresión. Por ejemplo, vamos a utilizar el análisis de datos. En este caso, entonces, si vamos a datos, podemos encontrar un botón que llama análisis de datos. Recuerden que el análisis de datos lo tienen que preinstalar por las opciones. Eso entonces en videos anteriores he explicado cómo se hace o pueden hacer una consulta, de hecho es muy sencillo cómo hacerlo. Entonces vamos al análisis de datos y aquí en el análisis de datos Excel tiene un grupo grande de funciones. Entonces podemos seleccionar una que se llama regresión. Entonces vamos a seleccionar pues simplemente los datos. Entonces, ¿cuál es mi rango de entrada de Y? Pues seleccionemos desde los médicos toda la columna de datos y seleccionamos todo el rango de entrada X. Entonces toda la columna de datos incluyendo el nombre. Listo. Una vez hemos seleccionado el nombre, pues seleccionamos algo que llamen los rótulos. ¿Para qué? Para que nos salgan los médicos y las consultas. Listo. El nivel de confianza, si queremos, lo podemos variar. Listo. Y vamos a seleccionar un rango de salida. En este caso, vamos a darle un rango de entrada por acá cerca. Listo. Y vamos a quitarle solamente esto. Vamos a ver entonces cuáles son como ese resumen que nos va a arrojar simplemente con esto. Listo. Entonces aquí que tenemos. Miren que en el resumen vamos a tener unas estadísticas de la regresión. Entonces, como les había mostrado en el método anterior, ese método gráfico que es más sencillo para ver cuál es ese estimativo del modelo de regresión, vemos igual que es 0.475 y unos decimales. El modelo no es muy bueno. El R cuadrado ajustado, el coeficiente de determinación ajustado, lo utilizamos más para la regresión lineal múltiple. Eso entonces lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Cuando entonces empecemos a hacer algún ejercicio de regresión lineal múltiple. El análisis de varianza ya lo vamos a explicar. Pero miren, por ejemplo, nuestro modelo tiene unos coeficientes, que es el intercepto
y las consultas. Entonces, pues básicamente nuestro modelo de regresión sería médicos, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual entonces a el intercepto con el eje, que va a ser menos 0,086 más 4,57, ¿cierto? Y eso lo vamos a multiplicar, entonces las consultas van a ser la pendiente, más el coeficiente, que es 4,57 por las consultas, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos un modelo estimado de regresión lineal simple para este ejercicio de médicos versus consultas. ¿De acuerdo? Obviamente su coeficiente de determinación va a ser 0,47, lo cual, como les digo, no es muy bueno, porque recuerden que el coeficiente pues r cuadrado va a estar entre valores que son 0 y 1. Entonces miren que este valor pues tiende un poco más a 0 que a 1, entonces uno esperaría que las dos variables pues tengan una relación muy significativa, ¿cierto? Pero hay otra cosa interesante y es el análisis de varianza. Entonces yo puedo hacer el análisis de varianza para mi variable dependiente, o sea los médicos. Entonces, pues para hacer un análisis de varianza yo tengo que partir de algo que es unas pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis lo vamos a poner de un modo muy sencillo. Una prueba de hipótesis es una pregunta. Una pregunta. Me voy a preguntar, ¿tienen relación las variables médicos y consultas? Entonces, esa es mi pregunta, o sea, esa es mi hipótesis. Pero la prueba de hipótesis tiene dos argumentos o dos conceptos. Una hipótesis nula, que usualmente se llama H sub 0, y una hipótesis alterna, ¿cierto? Que esta sería una H sub 1 o una H sub I. Usualmente pues hay diferentes terminologías. Entonces, una hipótesis nula, en este caso, por ejemplo, una hipótesis nula es que, por ejemplo, la variable regresora no influye y no hay relación. ¿Cierto? Esa sería nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis alterna sería lo contrario. La variable regresora influye, es significativa y hay relación. Listo, entonces esas son nuestras dos hipótesis. ¿Cómo probamos esas hipótesis? Con el análisis de varianza. Entonces, si nosotros venimos aquí al análisis de varianza, ¿cierto? Que es con el que vamos a probar esas hipótesis. Entonces, pues vamos a colocar aquí, sirve para probar nuestra hipótesis. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? Obviamente hay una construcción específica para nuestra tabla NOVA. Hay una construcción interesante, bueno, no agrandemos tanto eso, pero hay una construcción interesante que explicamos pues más adelante, pues la podríamos explicar, se encuentra en el blog, pero entonces la construcción parte de que tenemos que hallar un F. Un F que es un estimativo o un estimador de este análisis de varianza, ¿cierto? Entonces, nosotros hacemos toda la construcción del análisis de varianza y esta tabla para llegar a esa prueba F, que la prueba F pues no es otra cosa sino que la división entre la regresión, o sea, la media o el promedio cuadrático de la regresión dividido pues el promedio cuadrático de los residuos. Entonces nos da similar. Entonces, ¿eso qué hay que hacer? Hay que compararlo. Entonces vamos a comparar lo siguiente. Entonces, para probar la regresión, hay que comparar
comparar el f de la tabla ANOVA, que es el calculado, con el f de la tabla Fisher. Pues Fisher fue un estadístico que fue el que desarrolló o ideó el análisis de varianza. ¿Cuál es esa tabla Fisher? Es esta, ¿cierto? Entonces es una tabla estadística que, igual como la tabla de la T-Student o de la Chi-Cuadrado, ¿cierto?, o la de Duncan o la de Tukey, pues es una tabla que nos ayuda a evaluar esta significancia de este modelo. Entonces, básicamente, ¿cuánto nos da, por ejemplo, este valor? Este valor entonces nos va a dar algo así como 63.33, y hay que compararlo con el f de la tabla. ¿Cómo busco? Pues con los grados de libertad, con 1 y con 70, ¿cierto? Entonces vamos a buscar, recuerden que nosotros estábamos viendo esto con un nivel de confianza de 95%, ¿cierto? Mírenlo acá. Entonces vamos a buscar que B sub 1 va a ser 1 y vamos a tener 70. Entonces hay que, por aquí está, 70. Entonces miren que esa f de la tabla Fisher es 3,978. Entonces lo vamos a comparar con 3,978. Entonces, ¿qué me va a decir ese comparativo? Entonces, vamos a rechazar. Entonces, se rechaza h sub 0 si f calculado, que es el f de la tabla, es mayor que el f de la tabla, pues f. Entonces, claro, como 63 es mucho mayor que 3,978, por lo tanto esto lo rechazamos. Entonces rechazamos h sub 0 y tomamos la hipótesis alterna, es decir, la variable regresora influye y es significativa y tiene relación, es decir, hay relación entre los médicos y la consulta. Existe una relación significativa según el análisis de varianza. Sin embargo, según el coeficiente de determinación, la relación no es muy fuerte. Porque tiende más hacia 0 que hacia 1. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos analizar un modelo de regresión lineal simple. Listo. Entonces, eso es todo lo que teníamos para hacer estos modelos de regresión lineal simple. Vamos entonces más adelante a hacer modelos de regresión lineal múltiple con estas gráficas. Muchas gracias.